Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por llenar este salón de actos en el Colegio Guzmán el Bueno. La verdad es que agradecer al colegio pues la predisposición por presentar este libro aquí, que bueno, como comprenderéis, para nosotros es una ilusión y también les confieso que un pequeño descanso. ¿Por qué le digo esto? Porque es verdad que cuando Juan Antonio leyó su tesis, y la verdad es que estuvo la verdad que con gran ilusión, y la verdad es que con muy buena repercusión académica, pues nos comentó a Ezequiel y a mí que estaría bien, y es verdad, porque tenía datos muy interesantes, pues que se pudiera publicar. Y como, no sé, muchos de vosotros que estáis aquí, evidentemente conocéis a Juan Antonio, no es pesado, no es continuo en su comentario, y es verdad que estamos ilusionados en hacerlo, y la verdad es que en ese sentido pues estamos contentos de estar hoy aquí, de acompañarlos, y la verdad es que encantados de que vea la luz este libro, que entendemos que va a arrojar luz a muchos temas que a lo mejor puede a muchas personas pues interesar. Nada más, yo no me extiendo más, le cedo la palabra a, no sé ahora muy bien a quién, a Manolo. Sí. A Manolo, el director del Colegio Guzmán el Bueno. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, se me escucha bien, ¿no? Gracias a todos por estar aquí. Yo, en nombre de la institución que dirijo, que es el Colegio Guzmán el Bueno, les doy la bienvenida a este acto. Este acto que para nosotros como colegio y para mí personalmente es muy importante. Me voy a explicar. Primero, como colegio, cuando Juan Antonio me ofreció la posibilidad de hacer la presentación de su libro aquí, le dije que sí sin pensarlo dos veces, porque el Colegio Guzmán el Bueno este año cumple 50 años de existencia y nos parece paradigmático con lo que es la educación que un antiguo alumno del colegio pueda presentar aquí su libro, que además es un libro que es fruto de la tesis doctoral en la que alcanzó la máxima calificación. Me están notando que me estoy poniendo nervioso. Es que yo estoy acostumbrado a auditorios un poco más fáciles de llevar. Ustedes, además, la mesa que me acompaña es de gran prestigio. Tengo allí a mi izquierda a un señor catedrático universitario, el concejal de Educación, el señor alcalde, Juan Criado, que es un cum laude, y yo soy un humilde director de colegio. Pero no quiero dejar pasar lo que les estaba diciendo, que para el Colegio Guzmán el Bueno es muy importante dar la salida a todos los actos que tenemos programado hacer para celebrar el 50 aniversario con un acto tan importante como este. Un alumno del colegio que casi empezó al mismo tiempo que el colegio llega a presentarnos aquí su tesis doctoral. Delante en la mesa tienen el escudo del colegio, que es el tradicional, el de siempre, el que desde que se creó esta institución está aquí, y al otro lado tienen el escudo que se ha hecho para celebrar el 50 aniversario, con un lema que dice la educación por bandera. Y eso es lo que nos ha venido a traer aquí Juan, porque Juan, además, he dicho antes dos motivos, uno institucional y otro personal. Juan es compañero y quiero considerar también amigo, y me ha enseñado mucho
en los años que he trabajado con él. Y el trabajo que tiene delante y que les va a presentar es un ejemplo de los dos ejes fundamentales de su trabajo, la infancia y la educación. No tengo nada más que decir. Muchas gracias, Juan, por presentar el libro aquí. Muy buenas tardes a todas y a todos. Yo, como concejal de Cultura, me gustaría agradecer enormemente a Juan Antonio Criado que haya tenido pues, la deferencia de dirigirse al ayuntamiento, como antes decía el alcalde, para presentarnos con la intención, digamos, de publicar su tesis doctoral, ¿no? De hacer un extracto de una tesis doctoral que, como antes se ha dicho, es cum laude. Es algo magnífico para nosotros. Nosotros inmediatamente lo pasamos directamente al Consejo de Redacción de la revista Aljaranda. Es el Consejo de Redacción que asesora directamente a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Tarifa en materia de publicaciones. Así, nuestra delegación pues usualmente va sacando publicaciones. Anualmente hay un presupuesto dirigido a publicaciones y me encuentro pues ante la obra que en estos momentos la Delegación de Cultura pues ha publicado, la obra de Juan Antonio Criado Atalaya, que viene precedida por lo mejor de lo mejor. Es decir, estamos hablando de que ha alcanzado el nivel de cum laude y nosotros no es que digamos que es una obra inigualable, es que hay un tribunal con la mayor de las rigurosidades, un presidente del tribunal, que además lo tenemos aquí con nosotros, que establecen la máxima calificación para su trabajo. Por lo tanto, la rigurosidad, la investigación científica, historiográfica está más que avalada, y de ahí un extracto que nos ofrece este extracto maravilloso. Agradecer, por supuesto, también, porque pues con Juan no solamente tenemos la relación en este caso de esta publicación, sino que tengo una relación más especial. Agradecer a su familia, a Mari Carmen, a Mariné, porque sabemos que siempre detrás de un gran proyecto, de una gran persona, hay también grandes personas, y sabemos que todo conlleva un esfuerzo y muchas veces un sobreesfuerzo para conseguir extraer al final pues estas grandes obras que vamos a poder disfrutar todos. ¿Qué decir de la obra en particular que nos ofrece Juan y que todos vamos a tener la posibilidad de leer desde esta tarde? Pues fíjense, tengo el privilegio, Julio Pérez Serrano es el presidente de su tribunal, tengo el privilegio también de que fue profesor mío de la universidad y además es amigo, y de las últimas veces precisamente que hemos hablado en estos últimos años, hemos estado hablando del valor que tiene la historia, ¿no? Y de la necesidad de la misma, ¿no? Y precisamente hace un rato lo discutíamos por el hecho de que es fundamental conocer qué ha sucedido en el pasado, qué ha funcionado bien, qué no ha funcionado, para así establecer lo que queremos para nuestro futuro. Esa debería de ser la validez de la historia, no simplemente recopilar por nostalgia, sino que la rigurosidad académica figure en un estudio para que podamos determinar y hacer previsiones sobre lo que estudiamos. Es una opinión personal y en este caso creo que este libro ahonda no solamente en recopilar, sino también en dar soluciones. Y precisamente es una de las críticas constructivas y positivas que desarrolla y que realiza el presidente del tribunal, el ofrecer soluciones, el tribunal en sí, ¿no? El ofrecer soluciones para toda la problemática que se recoge. Por ello, creo que es una obra fundamental. Quiero agradecerle a todos ustedes, a todos y a todas su presencia aquí esta tarde. Creo que es una obra fundamental, que van a poder disfrutar de ella. Les recomiendo que disfruten desde hoy en adelante de ella, y nos encontramos en un momento complejo, precisamente en materia educativa. La educación es fundamental. Yo conozco a Juan y hemos tenido grandes discusiones y debates sobre la educación. Por eso es importante que todos y todas debamos mirar al pasado, mirar cuáles han sido los grandes problemas que ha tenido nuestra educación, mirar cuáles son los grandes beneficios de la educación pública, la que ofrece las salidas a la mayoría y que no establece solamente parámetros para las élites, y creo que debemos de mirar al futuro con esa perspectiva, con la de la educación pública inclusiva, universal y gratuita. Y
con esto quiero terminar mi intervención, agradecerle a todos que hayan venido, agradecerle muy especialmente a Juan esta maravillosa obra y que la podamos estar presentando todos juntos aquí hoy. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera comenzar agradeciendo a Juan Antonio Criado y a mis amigos aquí presentes del Ayuntamiento de Tarifa la oportunidad que me han dado de compartir este acto de presentación del libro, de lo que fue la tesis de Juan Antonio. En las últimas 2 décadas, la historiografía ha experimentado importantes cambios que afectan no solo a los contenidos y a los métodos de trabajo, sino también a los formatos en que se difunde el conocimiento, a las preferencias de los lectores y al propio rol del historiador. De ahí que podamos hablar de un nuevo modo de producción de la historia. La incorporación del presente como tiempo histórico al quehacer del historiador ha ido acompañada de un renacido interés por los acontecimientos y procesos que han marcado el pasado más reciente. Los lazos entre la historia y la memoria han permitido reconstruir episodios que durante décadas habían quedado en el olvido, oscurecidos por la falta de fuentes y referencias escritas. La Segunda República, la Guerra de España y el franquismo, la transición y el reinado de Juan Carlos I se han convertido en los principales focos de la investigación. Esta renovación de la historia, que saludamos y por la que hemos trabajado mucho y durante mucho tiempo, ha tenido, sin embargo, siempre sucede así, efectos indeseables. El más evidente de todos ha sido el relativo abandono de periodos y temáticas alejados de la historia del presente. En el ámbito de la historia contemporánea, esta tendencia ha generado un creciente desequilibrio entre el auge alcanzado por la investigación dedicada al siglo XX y el constante declive que sufre la referida al siglo XIX. Una brecha que se va ensanchando conforme nos alejamos cronológicamente de la actualidad. Por otro lado, por efecto de las mismas circunstancias, la historia política ha ensanchado su influencia en detrimento del resto de las especialidades históricas, al tiempo que los trabajos de ámbito nacional o internacional han ido situando en segundo plano a los estudios locales característicos de la historia que se hacía en las últimas décadas del siglo pasado. Un cálculo simple basado en la relación coste-beneficio explica en parte la preferencia por las fuentes impresas frente a las documentales y por el relato en contraposición con el análisis estadístico. Igualmente, el interés por lo vivido que se ha impuesto en la sociedad actual, impulsado por la revolución en las comunicaciones, amplía el impacto de las obras referidas al presente, reduciendo mucho el público de las que abordan otros periodos. Claro está, dejando a un lado géneros como la novela histórica, en los que la ensoñación continúa siendo un poderoso acicate para las ventas. Pues bien, en este escenario ve la luz la obra de Juan Antonio Criado Atalaya, muy alejado de los condicionantes e incentivos antes expuestos. Este libro nos adentra en una problemática relativamente conocida, pero todavía poco estudiada en la provincia de Cádiz: el análisis de la atención a la infancia abandonada durante el proceso de construcción del Estado liberal en España. El periodo está enmarcado por 2 revoluciones, la liberal de 1812 y la democrática de 1868. En este medio siglo largo se analiza con rigor y pericia una realidad extraordinariamente compleja y multifacética que formó parte de la vida cotidiana tanto en el medio urbano como en el ámbito rural hasta las primeras décadas del siglo XX. El trabajo se centra en la ciudad de Tarifa, la más occidental de la comarca gaditana del Campo de Gibraltar. El acierto de esta elección es evidente. Tarifa es una ciudad con una historia rica y diversa. Cuenta ya con numerosos y muy notables estudios referidos a los siglos modernos, algunos de los más señalados surgidos de la pluma de mi buen amigo y compañero Francisco Javier Criado, que fue cronista oficial de la ciudad entre 1986 y 2005. Ahora, con el trabajo de su hermano, Juan Antonio, esta cronología se extiende a los 2 primeros tercios del siglo XIX, abarcando todo el periodo de la crisis del antiguo régimen y la institucionalización del régimen liberal. Queda así establecida la conexión entre la Tarifa moderna y la ciudad contemporánea, que vive, como el resto de la provincia, los avatares del largo y convulso siglo XX español. Merece la pena detenerse a valorar el calado de la obra que el lector tiene entre sus manos cuando la lean, fruto de la tesis doctoral del autor, un trabajo al que el tribunal, como ya se ha señalado, encargado de evaluarlo, que tuve el honor de presidir, le otorgó con todo merecimiento la máxima calificación.
En aquella tesis se analizaban las dos grandes esferas en que se desglosaba la atención a la infancia durante el periodo de estudio: el cuidado de los expósitos y la educación primaria. Al tratarse de dos ramos, la beneficencia y la educación, estrechamente conectados con el desarrollo del proyecto liberal, pero con entidad propia, el autor ha tenido el acierto de acotar en este libro la primera de estas cuestiones, dejando para una segunda publicación, espero, el análisis de la problemática educativa. El libro gana así cohesión e interés para los especialistas en el estudio de la infancia abandonada, cuyo devenir en la historia de la ciudad se analiza siguiendo un hilo cronológico que articula el trabajo en dos grandes bloques. Uno referido al reinado de Fernando VII, marcado por la tensión entre una sociedad tradicional que se resiste a desaparecer y las ideas liberales, y un segundo bloque en el que se analizan las regencias de María Cristina de Borbón y Baldomero Espartero y que desemboca en el reinado de Isabel II, el periodo en el que se consolida en España el régimen liberal. La ciudad de Tarifa no es un mero escenario de estos cambios. El autor la presenta como un verdadero actor, como el sujeto de las transformaciones que dan contenido a la obra. Ciertamente el municipio, a través de sus instituciones, fue el encargado de recaudar y promover los recursos necesarios para la atención a la infancia abandonada y también el responsable de la gestión de las instituciones encargadas del cuidado de los expósitos. Pero esta no fue una tarea fácil. Las tensiones entre el municipio, la Diputación Provincial, el Estado y la Iglesia constituyen un eje que atraviesa toda la obra, mostrando cuán difícil y complejo llegó a ser el proceso de la modernización liberal en España. Como recoge el propio autor, la profusión de leyes encaminadas por el Poder Central, aunque coadyuvó a la articulación del Estado liberal, no logró provocar un cambio real y efectivo en la protección de la infancia, dada la renuencia de los sectores que ostentaban el poder local. La pervivencia de los patrones tradicionales fue por ello un rasgo que caracterizó la atención a la infancia abandonada en Tarifa, como en el resto de la provincia, hasta el reinado de Isabel II, cuando los poderes públicos comienzan a reequilibrar el control casi absoluto que la Iglesia había ejercido sobre este ramo bajo la fórmula de la caridad cristiana propia de la sociedad estamental. Concluye por ello muy acertadamente el autor que, aunque la atención a la infancia quedaba formalmente cubierta, en la práctica mostraba grandes carencias debido a un paradigma que no ponía a la infancia como sujeto con derechos. El trabajo de Juan Antonio Criado también penetra con agudeza y solvencia en los actores colectivos del proceso, los niños y niñas que son objeto de atención benéfica, pero también las nodrizas, los recaudadores, los benefactores y las élites locales que integraban la corporación, las sociedades de señoras, las juntas de beneficencia y las comisiones especiales encargadas de la gestión filantrópica. En un segundo plano, los actores sociales, la Iglesia, la burguesía, los jornaleros y el grueso de la sociedad tarifeña que en diferentes formas y en distintos momentos hacen su aparición también en la obra, bien como sujetos pasivos del orden tradicional, bien como actores principales en conspiraciones liberales y revolucionarias ya en las postrimerías del reinado de Isabel II. En definitiva, y para concluir, estamos ante un trabajo muy bien articulado, que destaca por la abundancia y variedad de las fuentes consultadas, así como por la relevancia y complejidad del problema que aborda. Un problema que el autor, al que conozco y aprecio, tanto por su abnegada dedicación profesional como por su compromiso cívico, ha sabido plantear con rigor y espíritu crítico. Este libro nos ayudará sin duda a conocer mucho mejor la sociedad tarifeña del siglo XIX, pero también aporta claves actuales que nos permitirán comprender las debilidades de nuestro proceso de modernización y cuánto queda todavía por hacer para integrar a los colectivos que, como la infancia abandonada de antaño, todavía están lejos de ser reconocidos como sujetos de derecho. Muchas gracias. Lo traigo escrito no porque no sepa qué decir, sino porque como no lo traiga escrito voy a estar mucho tiempo hablando y luego me riñe. Entonces, primero, hecho este paréntesis, pues dar las buenas noches a las autoridades locales, como no puede ser de otra forma, al director del colegio por acoger este acto, al profesor Pérez Serrano por acompañarme y darle un listón alto académico a este acto, a los familiares, a los amigos de Tarifa, a los amigos de Barbate, los venidos de otros lugares y a todo el público en general, muy buenas noches. Se suele decir que es de bien nacido ser agradecido, y aunque no sea por el tópico, quiero y debo de empezar por agradecer a la Corporación Municipal actual y en especial al teniente alcalde y concejal de Cultura, don Ezequiel Andreu, y al alcalde presidente, don Francisco Ruiz, el que estén aquí en el acto y sean los que han posibilitado que esta obra vea la luz.
Y cómo no al director de Guzmán el Bueno, don Manuel Ruiz, por abrir las puertas de este centro educativo para su presentación. No menos agradecido estoy al catedrático doctor don Julio Pérez Serrano, que sin duda pone el listón académico del acto en lo más alto posible. Lo que hoy se presenta es parte de la tesis doctoral que el 20 de enero del 2016 defendí en la sede central de la UNED en Madrid, ante el tribunal compuesto por el doctor don Julio Pérez Serrano como presidente, como secretario el doctor don Rafael Fermín Sánchez Barea y como vocal la doctora doña Miriam Carreño Rivero, y cuya calificación obtenida fue, como se ha dicho, la máxima de sobresaliente cum laude y propuesta para optar al premio extraordinario de doctorado. Yo creo que esto no es solamente algo importante para una persona, sino también algo importante para un pueblo que tenga un estudio que pase un filtro académico tan elevado y que la historia que se escribe, pues se escriba con una base sólida. Bajo el título de la atención a la infancia en la formación del Estado liberal en España, una aproximación a la infancia en Tarifa en el siglo XIX, 1812-1868, se recogía años de trabajo de mayor o menor intensidad que empecé cuando aún en mi acelerada vida pública y profesional de Barbate necesitaba otras actividades para no verse restringida al día a día. Ya sabéis que, bueno, que hay quien hace mucho deporte para liberarse de las tensiones y a otros nos dan por leer mucho y estudiar mucho para liberarnos de las tensiones. Es decir, que yo opté por esta vía y centré parte de mi atención intelectual no en los problemas del día a día, que también, sino en otros aspectos que requieren de tiempo y de rigor. Hoy muchas filosofías vitales nos plantean eso de vivir día a día, pero yo personalmente creo que en el estudio, como en cualquier tarea que requiere un esfuerzo y un rigor, los objetivos no se plantean a corto plazo, sino que son a medio y largo plazo. Ese trabajo que inicié allí en Barbate se vio interrumpido cuando en 2008 decidimos cambiar de destino laboral Carmen y yo y nos decidimos instalar en Tarifa. Durante varios años me entregué en cuerpo y alma al trabajo de orientador escolar para dar respuesta a una situación que no entendía como justa, ya que el trabajo que me solicitaban los centros era muy grande y no sé por qué motivo llevaban años esperando esta atención. ¿Cómo preocuparse por la infancia en un estudio teórico y dejar a la infancia de ese momento desatendida? Era imposible. Había que dejar la parte teórica y a los niños de hoy, a los que tenía esos días en los colegios, a atenderlos. Un largo paréntesis envolvió al estudio. Tan solo en los meses estivales tenía tiempo para trabajar documentos nuevos y poco más. No me daba mucho más tiempo el trabajo diario. Una vez normalizado, lo que podríamos decir, puesto al día el trabajo en los centros educativos, me volví a zambullir en el proyecto. Pero sin duda son nuevamente las profesoras doña Aurora Gutiérrez y doña Paloma Pernil, que les gustaría haber estado aquí con nosotros y así nos lo han hecho constar por correo electrónico, quienes me indujeron y motivaron a iniciar la tesis de una manera definitiva y finalizarla. Los motivos eran varios, pero sobre todo los cambios de planes de estudio así lo exigían, si no todo el trabajo que se había hecho pues no podía tener continuidad. Y tanto se había demorado el tema, el trabajo, que ellas no podían seguir dirigiéndola. Pero no me pudieron dejar mejores manos que en las del profesor del Departamento de Historia de Educación y Educación Comparada, don Agustín Belloso, un experto en sistemas educativos actuales. Os invito a los asistentes que entréis en Google y veáis todo lo que tiene escrito sobre sistemas educativos en Palestina, en todos los países de Oriente Medio, pero no le tiembla el pulso en asumir una tesis de historia de la infancia. Eso demuestra también la grandeza de esta persona a la hora de ponerse a trabajar y dirigir algo que no es su trabajo ordinario, que es más de los sistemas educativos actuales. A ellos también, a estas personas, mi máximo reconocimiento y agradecimiento en esta noche. Dicho esto, algunas personas presentes se plantearán cómo surge en mí el interesarme por este tema, la infancia abandonada. ¿Qué me lleva a profundizar en él? Pues muy fácil. Cuando inicio los estudios de doctorado, y entre los muchos trabajos prácticos que había que entregar, realizo algunos escarceos de documentos
en el Ayuntamiento de Barbate, en el Ayuntamiento de Tarifa, que me van ayudando a hacer los trabajos que hay que presentar. Y cuando vengo a buscar la información al Ayuntamiento de Tarifa, siempre contando con la colaboración de las distintas autoridades que en este dilatado tiempo han estado al mando del Ayuntamiento, han facilitado siempre la consulta de los documentos y demás, como no creo no puede ser de otra forma, pues veo que hay un volumen de datos sobre educación bastante importante, pero tanto más hay sobre niños abandonados. Y me llama la atención. Es decir, yo no venía buscando, no venía con un planteamiento de realizar un trabajo de investigación histórica de la infancia, sino histórica educativa, pero amplió el campo cuando veo que la parte de niños abandonados es tan amplia o más que la parte educativa. Y cuando veo esto, creo que no se puede dejar sin conocer. Yo no soy una persona de recordar muchos nombres y fechas, y ahora, tanto con las ayudas digitales, creo que... Pero... que no es una parte fuerte de mis habilidades cognitivas, pero tampoco me preocupa. No la he necesitado mucho, sé una memoria... pero la de someter los datos a un tamiz crítico, en eso creo que mantengo el tipo, ¿vale? Es lo que me lleva a posicionarme muchas veces en la vida en determinados temas complicados, y muchas de las personas que estáis aquí sabéis lo que ha supuesto eso, de no querer pasar de puntillas sobre los temas, sino de remangarnos y meternos en profundidad para dar solución a temas que consideramos que son de injusticia. Una injusticia histórica, por decirlo de alguna manera. El hecho de que en Tarifa, como en otras muchas ciudades, el hecho de que en zonas de Europa Occidental el abandono de niños fuera una práctica totalmente regulada jurídicamente, religiosamente amparada y socialmente y moralmente aceptada, hoy nos puede resultar escandaloso. Y no digo nos puede resultar, lo afirmo, nos resulta escandaloso. Y cuando un bebé es abandonado en un contenedor de basura, hoy ocupa todos los titulares de prensa, las primeras planas de los periódicos, las cabeceras de los informativos de televisión, como algo bestial. Pues no hace mucho, y eso quizás las abuelas de mi abuela lo vieran, en Tarifa se abandonaba una media de 2 o 3 niños mensuales, arrojándose a las puertas, a las casas puertas, a los barrancos, y los que tenían más suerte, pues entregándose en el torno que había en la casa en el Hospital de la Caridad. Por eso digo que es una realidad tan fuerte que cuando tú te enfrentas a ella dices, esto sí que es una medalla al mérito y al valor. Esto sí que es una pelea por la vida, la de estos seres humanos. Esto sí que es una lucha en un estado donde, como muy bien ha explicado el profesor Pérez Serrano, se empiezan a articular muchas normativas, pero el niño todavía no es sujeto de derecho. La infancia, el niño y la niña, no es sujeto de derecho, quiere decir que legislamos para ello, pero no tienen ninguna capacidad de exigir sus derechos. Afortunadamente, la Declaración de los Derechos de la Infancia y demás va dejando toda esta muy atrás. Y eso es lo que a mí personalmente me mueve a hacer la tesis doctoral, que la hago sobre la infancia, a meter en la tesis doctoral este tema, me parece importantísimo, con el educativo, y a proponer a la corporación, al alcalde presidente y al concejal de Cultura, pues que se viera la posibilidad de que se publicara. No obstante, la tesis doctoral, que he citado, presidente, miembros del tribunal, está colgada también en las páginas de internet. Yo no sé estos problemas que tienen algunos famosos para localizar, porque yo tengo hasta el último folio, el último borrador metido en el ordenador y lo guardo como paño en oro por el trabajo que cuesta hacerlo. Yo no sé realmente ahora estos problemas que hay, que no la encuentro, que la encuentro, que la debo encontrar. Pero bueno, dicho esto, ponéis la infancia
la atención a la infancia en Tarifa, tal, Juan Antonio Criado, y sale la base de datos donde está la tesis doctoral completa. El libro es un extracto, como bien se ha dicho, de ese trabajo. Intento darle un formato más de lectura para las personas y algo que había hecho también en la tesis, pues incluyo un capítulo donde de una lectura rápida, obviando los datos, sí escribo la historia de qué era lo que pasaba, para que se pueda leer rápidamente. Pero todo lo que está puesto en esas poquitas páginas está basado y amparado en todos los datos que hay en las páginas anteriores. Es decir, no hay nada inventado, todo está documentado, no hay nada supuesto, todo está recogido y no hay nada plagiado porque todo está citado. ¿Vale? Ese es el contenido de la obra, eso es lo que yo pretendo y como se ha dicho aquí anteriormente, ya voy finalizando, posiblemente dentro de 30, 40 años, 50 años, 60 años, pues algunas cosas que pasan ahora con la infancia, habrá gente estudiando lo que se hace actualmente con la infancia y diciendo, pero Dios santo, ¿cómo era posible que pasaran estas cosas? Estamos a tiempo de darle a esta etapa de la vida que es fundamental en el desarrollo de las personas la importancia que tiene. La importancia que tiene, y muchas de las que estamos aquí, que trabajamos a diario con ellos, lo sabemos, de formar a las personas que van a asumir las responsabilidades posteriormente, a las personas que van a guiar a los pueblos, que van a guiar a las naciones, y que cada día está más comprobado que cuando hay un trauma por medio no solucionado o un problema grave no solucionado, la gente se vuelve muy mala, muy mala, muy mala, y si tienen poder se vuelven malos y peligrosos. Entonces vamos a cuidar a la infancia para que la infancia crezca bien, crezca sana, natural, con sus exigencias que hay que tenerlas, pero sobre todo para que esto que se ve en este mundo global de bombardeos de Siria y niños muertos, de niños ahogados por huir de esto, que no nos veamos como algo normal, por favor. Que eso es un atentado a la dignidad del ser humano y que eso hay que pararlo. Si nos escandalizamos de que hace 100 años se abandonaran niños, bueno, más recientemente el profesor lo puede decir porque los hospicios y demás estuvieron hasta el siglo XX, pero bueno, si nos escandalizamos de que esto pasara a lo largo de la historia, vamos a escandalizarnos todos porque siga pasando con parte de la infancia. Los que quieren una vida digna, los que intentan de luchar por llegar a un sitio, son también una infancia abandonada. Los que mueren en el estrecho, los que no tienen derecho a una educación, los que se les restringe sus posibilidades de desarrollo y se les pone a día en peligro de exclusión social porque sus ambientes donde se desarrollan deben de ser controlados por las administraciones públicas, por todas, para que tengan unas necesidades básicas que llama Maslow, cubiertas, de educación, de sanidad, de techos, de alimentación. Que eso no siga pasando en el mundo. Pues si este libro sirve un poquito para que veamos que el peso de la historia caerá sobre lo que son los acontecimientos de ahora, que parece que estamos inmunizados contra ellos, que los vemos en el telediario y demás, y ya no nos supone nada. Eso mismo pasaba en el siglo XIX, en Tarifa, en toda la provincia, en Cádiz capital, en toda España, en toda Europa. Se abandonaban niños en medio de la calle y se veía como normal. Hoy se abandonan niños a su suerte en el mundo, en esta aldea global, y lamentablemente también se ven normal. Evitémoslos entre todos y todas. Bueno, ahora viene la promo, espérate, ahora viene la promo. Finalizar simplemente diciendo que el libro, por supuesto, lo tienen ustedes a disposición, ahí los compañeros los están disponiendo, el precio es de 10 euros y Juan Antonio Criado pues va a tener la diferencia de quedarse sentado aquí y firmarnos los ejemplares.
Muchísimas gracias. Tengo una pésima letra, ¿eh? Muchas gracias a todos y todas. Bueno, yo para terminar el acto quisiera hacer entrega de un pequeño obsequio a las 4 personas que me han acompañado en la mesa en nombre de la comunidad educativa del Colegio Guzmán el Bueno. Bueno, para satisfacer vuestra curiosidad os diré que el pequeño obsequio es un pin con el escudo del colegio, que al fin y al cabo es un trasunto del escudo de Tarifa. Lo que pasa es que transforma la torre, la fortaleza, la transforma en otra fortaleza de la cual nos ha hablado Juan y nos habla siempre. Es un libro y el lema de Stote Fortes in Velo es sustituido por Labor et Scientia. Es decir, los 2 pilares de la educación antigua y moderna, trabajo y conocimiento. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, chiquillo. No tenía frío, es que era muy caluroso. Que vengo ya.